Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA. Claudia Bancic y Fernando Seca, los directores de esta academia, una vez más ofreciéndoles una masterclass libre y gratuita para todo el mundo con temas más que interesantes que tienen que ver con el conocimiento antiguo, con civilizaciones perdidas, el contacto ovni y tantos temas que tocamos en nuestra academia. Y bueno, antes de hacer la presentación de nuestro invitado, que es nuestro querido profesor Miguel Ángel Laborato, que una vez más nos visita en la academia, recordarles que están abiertas permanentemente las inscripciones para los cursos que ofrecemos dentro de nuestra Academia de Paleocontacto. Son cursos anuales divididos en 4 trimestres, donde hacemos un recorrido por todo el mundo, visitando continente por continente tras las huellas de los dioses, aquellos que bajaron de las estrellas y que visitaron al hombre antiguo en la prehistoria. Así que si les interesan estos temas, no tienen más que comunicarse con nosotros y les damos toda la información que necesitan saber para hacer esta cursada en la cual se certifican como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Gabriel Seca. Adhiero totalmente a las palabras de Claudia. Es un gusto tenerlo presente en esta masterclass al profesor Miguel Ángel Laborato y obviamente la presencia de ustedes, porque también nos enriquece a nosotros en este ida y vuelta que después seguramente el profesor nos va a dar. Continuamos con la saga. Esta sería la saga del profesor Miguel Ángel Laborato, ya que estamos en la segunda parte de la masterclass acerca del origen del humano luz. En este capítulo, creación del demiurgo y el sistema Arconte y creación del tiempo de Cronos. Es para mí un gusto, un placer presentar a un gran académico y un amigo de la casa, al profesor Miguel Ángel Laborato. Muy buenas noches, bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, Claudia, muchísimas gracias por las palabras. Bueno, buenas noches a todos. Espero que la charla de hoy sea fructífera para ustedes. Básicamente, habíamos hablado y habíamos quedado en la charla anterior en la creación del ser humano, en la creación de la materia, el demiurgo. Lo que hace es tomar el modelo de la creación de Protenoia. Y recordemos, primero crea el ser de luz, el segundo ser que crea es el psíquico y el tercero es el humano. El demiurgo lo que hace, toma estos 3 elementos, copia y hace al primer humano. Entonces, a partir de la creación de la materia, nace el tiempo de Cronos, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque el demiurgo lo que hace, crea 7 arcontes. Cada arconte, habíamos dicho que regía sobre el sistema planetario. Este sistema planetario es lo que rige los días de la semana, con la luna en el día lunes, martes con Marte, miércoles con Mercurio, jueves con Júpiter, viernes con Venus, sábado con Saturno y domingo con el Sol. Recordemos que el tiempo, hasta nuestros días, el tiempo está invertido. Se han hecho muchas modificaciones del calendario a lo largo de cientos de miles de años de todos los sistemas que imperaban en ese momento. Pero entendiendo que el sistema arcóntico rige el cubo, o sea, todo lo que es el quenoma, que fue lo que creó el demiurgo, en conjunto con los arcontes. Este sistema, el quenoma, cosmos, universo, como querramos denominarlo,
está en tercera y en cuarta dimensión. Ahora no nos imaginemos que estos arcontes habitan y tienen una casa en los planetas. No, 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 no. Ellos rigen sobre la cuarta materia, sobre el cuarto estado de la materia, que es n+1, y en 3D, porque ellos son nuestros creadores. Y dentro de ese sistema hay otro sistema adimensional que llega hasta la cuarta dimensión. Y ahora, como vamos a ver, esto se puede graficar incluso, pero voy a ir paso por paso. El tema de los arcontes, los gobernantes, entidades, es muy posible que nosotros lo podamos encarar desde muchísimas perspectivas. Pero el tema cuál es, que estas entidades, como dijimos, que se manifiestan en tercera y en cuarta dimensión de conciencia y de espacio y tiempo, son de origen negativo. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo entonces no hay seres positivos? Sí los hay, pero no en este nivel dimensional. Porque el nivel dimensional que tienen los seres de luz va de la quinta dimensión para arriba. Porque ahí comienza la inversión del tiempo de Cronos. Por eso el pueblo de Israel, a ser adoptado por el demiurgo, adopta como símbolo las dos estrellas invertidas con el hexágono. Como es arriba es abajo y viceversa. Como es adentro es afuera y viceversa. Parte de todo lo que es la cábala que manejan el pueblo de Israel. Bien. Este tipo de entidades o arcontes, que también en estos tiempos se los puede llamar como extraterrestres o intraterrenos o interdimensionales, se le han puesto muchísimos nombres, pero en realidad son los gobernantes, porque fueron los que habían gobernado, recordemos, hace 10.000 años antes de Jesucristo, que fue cuando se hizo la creación de la estructura piramidal y que hoy tenemos todos los vestigios en todas las pirámides de todos los continentes de esta tierra, aún más allá de las murallas de hielo, que ahí tenemos Anatak. Podemos llamarlos alienígenas, demonios, podemos llamarlos de muchísimas maneras, pero siempre hay una realidad que va a estar presente. ¿Cuál es? Que son entidades negativas. Se ha dicho de paso, estas entidades negativas dejaron hace cientos de años, le dieron al ser humano muchos conocimientos a través de los ángeles que habían descendido a la tierra, que adoptaron imagen humana para poder aparearse con las mujeres que eran bellas. Entonces les dieron todas las mancias, y entre todas las mancias, como lo es la astrología creada por ellos, la rueda Sansara, la quiromancia, el tarot, todas las mancias fueron otorgadas primero a la mujer y después la mujer al hombre. Pero entre todas ellas, ¿saben qué les dieron al ser humano? Un lenguaje escrito, porque ellos sabían
que iban a pasar a la cuarta dimensión, porque en ese momento de la historia ellos estaban en la Tierra, creando los prototipos. Entonces, como sabían que iban a trascender a la cuarta dimensión, que es donde después posteriormente quedan atrapados, dijeron, vamos a dejarle un lenguaje a los humanos para que se comuniquen con nosotros. Yo hace pocos días estaba centrado en una meditación muy profunda y una de las primeras imágenes que me viene a la cabeza son los sigilos. Y los sigilos son los que estructuran parte de lo que se denomina un pantáculo. Y ustedes seguramente se habrán escuchado, por ejemplo, que están las clavículas menores o mayores de Salomón, en donde están escritos los 72 pantáculos para comunicarse con estas entidades. Claro, son ciencias prohibidas y ciencias que supuestamente se utilizan para el mal, a través de lo que es la magia astrológica. Pero no, los fines eran muchos, eran muchísimos los fines, no solamente para que un individuo se pudiera beneficiar, sino para estructurar un sistema. Y el sistema que impera en la actualidad, que es a través de la estructura piramidal, es el que aún está vigente. Entonces ellos organizaron todas las cosas de tal manera que han movido los hilos de todas las civilizaciones, aún hasta nuestros días. Obviamente que para que los que conozcan este tipo de conocimientos acerca de los pantáculos, podrían pensar que en la actualidad este tipo de pantáculos, que no es nada más ni nada menos que circuitos electrónicos, que ya hoy se están plasmando en las computadoras. ¿Para qué? Para que estas entidades puedan tomar vida a través de de la inteligencia artificial. Porque el avance de la IA es exponencial, no es parable, ya no se puede parar. Tienen que generar la bestia y la bestia ya está generada. Lo único que falta es darle energía cuántica y ahí estamos al horno. Creo que eso puede llegar a pasar o el año que viene o en el 27, pero no va a faltar mucho para eso. Es parte de lo que ya saben de lo que se avecina, el nuevo orden mundial. Bueno, me fui por las ramas, como de costumbre. Este tipo de gobernantes, como dijimos, crean los prototipos humanos, crean el sistema planetario, pero obviamente que ellos tienen que aprovechar a tener energía y cuerpos para poder alimentarse en busca de la supervivencia que ellos necesitan. Y este tipo de alimento, ellos lo pueden adquirir a través de lo que es el electromagnetismo, que se utiliza no solamente en los aparatos, sino en inducciones energéticas de electromagnetismo que se utilizan, por ejemplo, en las iglesias, en las capillas, en las catedrales, basílicas. Ustedes habrán podido ver que el simbolismo habla por sí mismo. Muchos de este tipo de templos góticos, neogóticos, catedrales, tienen en sus techos láminas de cobre, como por ejemplo la Catedral de la Plata. ¿Para qué? Ya sabemos que el cobre es un conductor fabuloso para el sistema electromagnético. Entonces absorben a través de un magnetómetro que tienen las catedrales, que es el rosetón,
para recibir la energía electromagnética. ¿Qué energía? La energía que dejan los feligreses en ese templo, que no es positiva. ¿Se entiende? Hay todo un simbolismo acerca de las catedrales que es tema para otra clase, aclaro, porque es muy amplio. Entonces, este tipo de entidades necesitan alimentarse de qué? De todos los individuos, pero sin que ellos percaten el hecho. Pero también puede suceder a través de ataques o agresiones en forma directa. Obviamente que en este marco, se ha dicho de paso, personalmente desarrollé una terapia a nivel psicoemocional que está ligada a lo que es la terapia del humano luz. Si he dicho de paso, yo voy a pasar el chivo, ustedes disculpen. Pero esta psicoterapia precisamente está ligada a qué? A retirar todo lo que es como implante en el cuerpo biológico o cuerpos internos o mandatos que se van a poner dentro de ciertos nanochips y se van a implantar. Y vuelven a aparecer cientos de tipos de sintomatologías o incluso patologías. En este tipo de terapia lo que hago es retirar eso. Se ha dicho de paso. Avanzo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que ver, que las entidades las tenemos que agrupar en dos grupos grandes para tener una mejor descripción de lo que estamos hablando. Por un lado, vamos a tener las entidades arcónticas, que son creadores del sistema planetario, del planeta, de todo lo que es materia. Este tipo de entidades están a cargo del demiurgo y dominan todo el sistema que habita el hombre, o sea, el reino terrestre, que obviamente es parte de la matriz arcóntica, en donde el hombre es el alimento para estas razas dominadoras. Y el segundo grupo lo vamos a definir como entidades parasitarias. Dentro de este grupo de entidades parasitarias podemos tener demonios, cubos, sucubos, incubos, larvas astrales, parásitos, necromantes. Pero tenemos para hacer una sopa de lagartos. Es impresionante la cantidad de entidades parasitarias que existen. Hoy estoy en condiciones de decir que incluso a nivel biológico. Aclaro, por eso de vez en cuando viene bien hacerse una cura parasitaria. A nivel biológico hablo hoy. Bien, estas serían obviamente entidades negativas, pero de menor jerarquía, que como dijimos se alimentan energéticamente del hombre. Yo creo que les había prometido un video, que la verdad lo tengo acá en el WhatsApp, un video con dos entidades necromantes filmadas del sanatorio donde yo trabajaba y me olvidé. Ahora sin falta se los voy a pasar para que puedan verlo en vivo y en directo, una energía necromante que sale de la morgue en el sanatorio donde yo trabajaba. Ahí lo van a poder ver. Bien. Entonces, este tipo de energía, ¿qué hacen? Obviamente se alimentan energéticamente del hombre e incluyen muchísimas tipologías y formas de acción. En principio, las entidades arcónticas, los creadores, como habíamos dicho, ellos gobiernan en cuarta y tercera.
Nosotros dijimos que ellos no habitan en los planetas. Ellos son regentes de los planetas, sí, porque son sus creadores. Pero así como un planeta tiene un regente, también tiene otro tipo, porque todo es opuesto complementario. Entonces tiene, por un lado, un regente, que es el arconte, y por el otro lado tiene un ángel, que sería el aspecto positivo del opuesto negativo. Pero en realidad, al centrarse sobre una manifestación del demiurgo, son opuestos complementarios. Todo opuesto siempre tiene un complementario, porque vivimos en una dualidad que es complementaria, como nosotros mismos. Nosotros tenemos un ser de luz y tenemos una materia, pero ambas se integran y se complementan. Estos gobernantes son gobernantes de las tinieblas. ¿Dónde están las tinieblas? Porque en el principio había oscuridad. Y el demiurgo dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero cuando la luz se hizo, se entremezcló con las tinieblas. Y ese lugar de tinieblas fue lo que después, posteriormente, fue el hábitat de ellos. Porque en su propia ignorancia, al ser creadores de la materia, cae la conciencia caída, y en su propia ignorancia, ellos habitaron en las tinieblas. ¿Y las tinieblas están arriba? No, las tinieblas no están arriba. ¿Están abajo? Sí, pero también están más allá de las murallas de hielo. Mucho más allá. Yo diría no la primera, después de la segunda. Después de la segunda es un lugar impenetrable. Ahí están las tinieblas, en donde el estado de materia de la Tierra cambia. Por eso ningún humano puede ir ahí. La Tierra tiene 7 gobernantes que están alrededor y desde ahí gobiernan. Y tienen 7 potencias que gobiernan, y que los gobernantes de donde vivimos nosotros, cuando asumen los mandatarios, algún obispo que vaya a ser el Papa, ¿qué hacen? Se van a la Antártida a recibir órdenes. ¿No lo notaron? El Papa Francisco fue, el Papa Nuevo ya fue, los mandatarios que han asumido hace poco, todos viajan a la Antártida. ¿Qué van a hacer? ¿Van a visitar a los pingüinos? No, van a recibir mandatos. ¿Para qué? Para poder continuar controlando, manipulando y subyugando dentro de lo que es el fiel reflejo del sistema arcóntico. Avanzo. Los arcontes, como decimos, son regentes que lo que hacen es esclavizar a los seres de luz en la materia. Eso es lo que hacen. Ellos necesitan que el ser humano esté cautivo en la materia, que desencarne y vuelva a encarnar muchas veces en esa rueda de samsara para poder retroalimentarse. ¿Se entiende? Para eso es. Entonces, estamos en condiciones de decir que las entidades arcónticas son demonios o arcontes, propiamente dichos, como en la jerga común se los denomina. Podemos definirlo como extraterrestres o alienígenas por sí mismos.
Es contradictorio, sí y no, porque como intraterrenos o extraterrenos están sujetos a las órdenes y a la potestad de ellos. Y estos son los que vienen en sus aparatos y hacen las visitas de dormitorio o abducen en forma directa a un individuo, esté dormido o no esté dormido. Lo pueden abducir igual. A mí me abdujeron con una moto y desaparecí 7 días. Conozco gente que han sido abducidos, una familia en un automóvil y también desaparecieron 2 o 3 días y aparecieron en México. Entonces, no es disparatado ya en estos tiempos hablar de esto, porque hay muchos testimonios, abundan los testimonios. Entonces, este tipo de entidades están sujetas a las órdenes de entidades superiores como son los arcontes. Como ya dijimos, tenemos una amplia cantidad de entidades que pululan en el planeta en forma permanente. Pero hay un detalle que no es un detalle menor. Si nuestros creadores crearon todo este sistema y crearon un prototipo humano, ese prototipo humano, algo le tenían que dejar para que el ser humano pudiera retroalimentarlos a ellos. ¿Y cómo lo retroalimentan? Bien, cada uno de estos arcontes rige sobre 7 defectos psicológicos. Defectos psicológicos que lo podemos comparar con los 7 pecados capitales. Estamos hablando de aspectos psicológicos que están ligados en forma directa con ellos a través del hemisferio izquierdo de cada individuo. Porque el hemisferio izquierdo es el que rige la razón, el intelecto. Pero el lado derecho rige el espíritu, el ser de luz, la conciencia, que es parte de la energía creadora que todos poseemos. Por eso digo que todo está acá y en la genética. Como rigen el hemisferio izquierdo, ellos tienen banda ancha con nosotros. Y nosotros, si no tenemos conciencia, picamos como un pez pica el anzuelo con cada uno de esos 7 defectuosos caracteres psicológicos. Cada uno va a ser lo que la Iglesia romana dice un pecado capital. Van a ser los 7 aspectos que tienen que ver con la ira, la gula y todo lo que ya sabemos. Entonces, este tipo de entidades, cada vez que nosotros nos identificamos, están a sus anchas, se van retroalimentando. Y el ser humano inconscientemente se identifica en forma permanente, porque los sentidos cognitivos y kinestésicos del mundo de la materia que percibimos son los elementos que después se van a transformar en alimento para ello, a través de nuestras propias sensaciones y emociones. Pero claro, a esta altura ustedes se preguntan, pero ¿y cómo salimos de esto?
Ahí está el tema. ¿Cómo no identificarnos con este lado izquierdo que rige incluso el tiempo pasado y el tiempo futuro? Porque si uno se observa, va a notar que el pensamiento está o en el pasado o en el futuro, que es la línea de tiempo donde ellos rigen, porque están en tercera y en cuarta. Y el ser humano se identifica en forma permanente con el pasado y con el futuro. Y el quid de la cuestión, estar en el momento presente, aquí y ahora. Y en esa línea de tiempo, ellos no pueden hacer nada, porque rige el lado derecho, la conciencia, la luz. Entonces lo que debemos hacer, ¿qué es? ¿No identificarnos? Sí, es una alternativa, pero también lo que podemos hacer, estamos en nuestro trabajo 2 minutos, aquieto la mente, la quieto, no me identifico con pensamientos, no me identifico con imágenes, con nada. ¿Para qué? Para que ellos no puedan hacer nada. Ese es el que de la cuestión. Eso es todo. El que le habla a Dios, Dios, el que reza, le reza a Dios, Dios escucha. Pero el que aquieta su mente, Dios le responde acá. Esa es la única institución o templo que tiene el ser humano para consigo mismo. Porque, ¿qué decía el madre maestro? Porque sus discípulos le preguntaron al maestro, ¿cómo hacemos para hablar con vuestro padre? Anda en silencio, solo, en una habitación y hacelo con uno mismo. Porque todo no está dentro, no está afuera, todo está dentro. Vamos a avanzar porque hay muchísimo material para hoy. El control individual se realiza situando dispositivos, implantes, en todo lo que es el sistema energético del ser humano, a través de implantaciones o a través de lo que nos tiran a través de los aviones, con los chemtrails, en los alimentos, porque ya no les alcanzó con el B-19, no les alcanzó. Como no les alcanzó, ahora lo tienen que mandar por otro lado, por el aire. Voy a evitar ciertas palabras porque esto va al canal. Entonces, como no les alcanzó, viene en el agua, en la alimentación, por el aire, a través de todos los elementos, nos mandan. ¿Para qué? Para poder controlar, manipular, subyugar y lo peor de todo, enfermar. Ellos envían a través de ciertos conectores, eso que es como un extra, que tiene 6 lados, grafeno. Ellos envían determinados tipos de impulsos energéticos que van directamente a los neurotransmisores. Por ende, si va a los neurotransmisores, va también a parar a ambos hemisferios, más sobre todo a este, al lado izquierdo, para poder precisamente manipular emociones a través de las frecuencias que son emanadas a través de la 5G o 6G. Estas frecuencias son frecuencias bajas que en principio lo que provocan es miedo. Eso es en principio.
miedo, alteraciones psicoemocionales en todos los sentidos, tristeza, inseguridad, recuerdos traumáticos, odio, rabia, discordia. Entonces, de esta manera, lo que hacen es poder configurar determinados egos con el cual todos los individuos se identifican. Entonces, para ello es un picnic. Imagínense. Entonces, de esta manera van creando cuerpos emocionales que generan un cierto tipo de comportamiento conductual o comportamental o actitudes ante la vida que van a conformar una sociedad totalmente corrompida por el dinero, el sexo, las drogas, en definitivas, la maldad y el egoísmo está presente en toda, de una manera que es como una esquizofrenia social. Esto me recuerda, a mí se ha dicho de paso, como el fenómeno que se suscitó cuando tuvimos guardados. Un 50% de la población despertó conciencia, pero hubo un 50% que ingresó en un estado de neurosis colectiva, en donde los matrimonios estaban todo el día juntos, como terminaban separados, porque uno le decía al otro, termina esto y yo me voy. 24 horas durante tanto tiempo encerrados, imagínense. Pero por el otro lado, el gran fenómeno fue que mucha gente despertó. Entonces fue una artimaña que en gran medida a los opuestos les jugó en contra. Por eso siempre digo, todo opuesto tiene un complementario, todo se complementa. Bien, entendamos que las entidades lo que hacen también es implantar dispositivos a nivel físico y etérico. Cuando hablamos etérico, son elementos que se van a colocar con energía electromagnética, porque ellos la energía electromagnética la manejan como nosotros la electricidad acá. Y los van a colocar en lugares muy estratégicos, como por ejemplo las glándulas o en el sistema neuronal, para provocar paramnesias y todo tipo de sintomatologías de características psicológicas que después obviamente se van a terminar transformando en una patología psiquiátrica. Porque, por ejemplo, del miedo viene una fobia y de una fobia viene un ataque de pánico. Así de sencillo. Entonces, todo síntoma después le sigue una patología que obviamente va a estar incorporado o en el cuerpo emocional o en la estructura del ADN o en las glándulas principales del cuerpo. O van a reprogramar o gramar engramas, que precisamente son los neurotransmisores, y se va a empezar a comunicar a través de las dendritas y terminamos inundados y sumergidos con un montón de información que a veces no es nuestra. Son como un montón de mochilas que vamos a cargar y no nos pertenecen. Y eso puede ser a nivel energético, etérico y también puede ser a nivel físico. En este caso, los implantes físicos corresponderían también
porque en general se les coloca a aquellos que van a ser personas que por lo general van a ser abducidas por este tipo de entidades. Yo en esto, en unas charlas anteriores, había comentado que la mayor exposición la tenían los factores RH negativo. Hoy estoy en condiciones de decir que tanto factores RH negativos como positivos están sujetos a este tipo de fenómenos. En principio, los factores RH negativos, por lo que ya anteriormente habíamos descrito en la charla anterior, porque son poseedores de una genética y de una información un poco más amplia que factor RH positivo no tiene, por provenir del resus. ¿Está bien? Cuando se hace la hibridación, parte de la información genética se traslada al híbrido factor RH negativo, que había, recuerden, que era el segundo prototipo humano. Se le traslada toda la genética, pero también va a tener adosada la genética del arconte hembra que se sacrifica. Porque no se crean que habían solamente 7 arcontes, habían 12. Y un arconte hembra se sacrifica para engendrar a ese híbrido, que pasa a ser el factor RH negativo. Entonces va a traer una información genética del resus, pero también del arconte. Por eso el factor RH negativo está en vías de extinción a lo largo del tiempo, porque son los menos. Y en la mayor conglomeración que existe en el mundo, precisamente, está en el País Vasco. Son los que más factores RH negativo tienen. Y mucho no se conoce tampoco del País Vasco, de su lenguaje y su cultura. Los planos etéricos, cuando hablamos de implantaciones etéricas, esto corresponde a lo que se suscita cuando dormimos, porque cuando dormimos, nuestro cuerpo astral, ¿a dónde va a ir? Al astral. ¿Y el astral dónde está? En la cuarta dimensión. Y este lugar tiene 3 sesiones, 3 niveles, que es el alto astral, medio astral y bajo astral. Estos 3 diferentes niveles están conectados en forma directa con el subconsciente, con el inconsciente y con el infraconsciente, a través de los hercios cerebrales. ¿Se entiende ahora por qué tienen tanta injerencia sobre los seres humanos? ¿Y por qué motivo los seres humanos se infectan mayormente cuando están durmiendo? ¿Por qué? Porque están vulnerabilizados. En este sentido, cuando un individuo no ha concientizado su psique, por ende no va a concientizar sus propios cuerpos internos, porque la concientización de lo que verdaderamente soy, es que soy un ser espiritual vivenciando una experiencia humana. No como muchos creen, soy humano viviendo una experiencia espiritual. No, porque primero fuimos luz y después fuimos materia. En este sentido, este tipo de entidades van a infectar cuando dormimos porque no estamos conscientes. Pero cuando nos hacemos conscientes todo cambia, porque esa concientización va a estar ligada no solamente a la estructura biológica en 3D, sino también a los cuerpos interdimensionales que tenemos, como uno de ellos es el cuerpo astral. Entonces, en ese sentido, las entidades no van a tener la facultad de poder infectarnos a nivel etérico a través del plano astral, porque en el infraconsciente está
ligado en forma directa con el bajo astral. El subconsciente va a estar ligado con el medio astral y el inconsciente con el alto astral, que ahí es donde por lo general vemos personas desencarnadas. Pero ojo, porque no siempre son personas desencarnadas, a veces son entidades que adoptan ese tipo de forma para engañar, o para aquellos que sueñan con un ser querido que ya no está. Son las entidades que se camuflan como ese ser querido para engañar, porque ellos saben perfectamente lo que hay acá. Por eso debemos concientizar lo que verdaderamente somos. Es más, el propósito de vida de cada individuo es concientizar lo que verdaderamente somos, en esencia. Poder recordar el lugar del cual provenimos, porque si recordamos de dónde venimos, a ese lugar después nos vamos. Avanzando con la temática, este tipo de parasitaciones se transforman en sintomatologías que van a estar sujetas a 3 tipos de formas protocolares como yo las enumero. Yo las enumero de esta manera. En principio, con la infectación, infectó y comienza a trabajar. Una vez que se infectó, pasamos a la segunda fase, que es la opresión. Comienza a oprimir a la persona comienza a deprimirse, se deprime, se abandona y muchas cosas más, que posteriormente va a pasar a la tercera fase, que ya es, ¿qué cosa? La patología, la enfermedad. Y ahí pueden aparecer muchas cosas: esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad múltiple, bipolaridad, muchos tipos de patología, que por lo general, obviamente, muchos definen que se puede definir como una enfermedad biológica o psicológica. Es una patología, es una patología para la ciencia escrita en estos tiempos, pero en realidad es una infectación parasitaria que tenemos acá y que no la provocamos nosotros a voluntad, porque las vocecitas que se escuchan, porque escuchan vocecitas y a veces escuchan una y a veces escuchan muchas. Cuando son muchas son legiones. Yo realicé más de 4.500 sesiones bajo hipnosis. Todas son entidades, absolutamente todas, sin distinción. Hay una realidad, y la realidad es, como decía Carl Jung, que de tanto mirar el abismo tenemos que tener cuidado porque el abismo nos está observando. Decía Carl Jung. Yo lo modifiqué y dije: observemos el abismo, porque el abismo no me está observando, pero también observemos las luces, porque si no observamos las luces y las virtudes, no vamos a encontrar un justo equilibrio. Y ahí está el kit de la cuestión, porque tenemos un opuesto complementario. Entonces, para encontrar ese justo equilibrio, lo manejamos desde acá, según desde el lugar desde el cual nos identifiquemos. Del lado izquierdo me puedo desidentificar si puedo hacerlo, pero siempre tiene que regir más el lado derecho para que seamos plenamente conscientes. Ese es el quid de la cuestión.
y más aún, perder el miedo. Cuando se pierde el miedo, el ser está liberado. Pero hay que perder el miedo. Y tiene muchas capas el miedo, muchas máscaras. Bien, avanzo, chicos, avanzo porque es mucho el material y la verdad que este tipo de entidades en estos tiempos han generado, hablando de los arcontes, han generado alianzas. Las alianzas las han generado con aquellos que nos gobiernan en el plano material a través de la política. Por eso tienen que ir a recibir órdenes cada vez que asume un mandatario. La finalidad es tener el control total. Esa es la finalidad. Por eso digo que hay que perder el miedo para que no nos gobiernen. Hay que controlar esto para que no nos gobiernen. Porque en verdad, y esto no es para que tengamos miedo o que voy a infundir miedo, somos plenamente conscientes de que se avecinan tiempos difíciles. Basta ver los medios de comunicación o ver la web, que a pesar de tanta desinformación, hay información fidedigna. Y dentro de esa información fidedigna, basta ver los sucesos de la actualidad para darnos cuenta de que la cosa no está bien. Porque no está bien. Ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Porque en todos lados hay problemáticas en todos los niveles. En todos los niveles. Por eso este tipo de entidades han creado alianzas para poder gobernar. Y es precisamente lo que vienen haciendo desde que nos crearon. Pero, este sistema arcóntico, este kenoma, como lo defino, le queda poco tiempo, porque así como cíclicamente se van suscitando muchos tipos de sucesos a lo largo de toda la historia de la humanidad, todo principio tiene un fin, pero cada fin tiene otro principio, porque es un sistema cíclico en donde todo se vuelve a repetir. Ya anteriormente existieron 4 humanidades y casi todas ellas se autodestruyeron. Casi todas ellas. ¿Por qué? Por esto que nos gobiernan y que siguen gobernando, en donde ahora nosotros los seres humanos queremos ser como ellos, creando vida. A través del transhumanismo, a través de la inteligencia artificial, el ser humano se transformó en eso. Y después esa IA se va a poner en contra de su propio creador. Es cíclico, porque viene pasando a lo largo de cientos de miles de años. ¿Queremos continuar encarnando una y otra vez? Yo no. ¿Queremos salir de la rueda de samsara? Obviamente que sí. ¿Queremos salir del sistema arcóntico? Sí. ¿Cuál es el secreto? Aquietar la mente racional y aquietarnos y ya está. Concientizarnos y poder recordar quiénes somos y de dónde venimos.
para que después podamos regresar a nuestro lugar de origen. Nada más que eso. Entonces, acá, ahí está. Mirando, tengo un refresca memoria porque si no se me van las cosas. En este sentido, entonces, también tenemos que decir que los arcontes, los que gobiernan su propia creación, ellos dejaron instaurado en esta tierra, en estas humanidades anteriores y las actuales, han dejado reinados que se identifica para aquellos que saben leer a través de escudos de la realeza. Porque no nos olvidemos que los arcontes son de la realeza que proviene del demiurgo. Recordemos que el demiurgo tenía una diadema. Recordemos que los señores arcontes tienen diademas, porque pertenecen a la realeza draconiana y reptiliana. En este sentido, poseemos 7 reinos representados a través de lo que es el sistema arcóntico, porque tienen realeza, tienen reinado con escudos heráldicos, con diademas, y basta ver los escudos heráldicos, basta con ver el tipo de diadema para poder comprender quién está rigiendo en ese reinado. Yo no voy a enumerar cada uno de los países ni la comparativa que va a tener con cada uno de los 7 arcontes, pero cada arconte tiene un representante en la tierra y está presente en cada reinado, que es lo que rige. A su vez, esos reinados están ligados al Club Bilderberg y a todas esas familias que ustedes ya seguramente lo habrán escuchado, que son 13 familias. Pero bien, no me quiero salir de la clase para no irme por las ramas, porque me voy muy fácil por las ramas. Entonces, ¿son visibles? Sí, pero se mantienen ocultos. La única cara visible son los que gobiernan, porque la representación del sistema arcóntico está dada también a través de quienes nos gobiernan, que son los que reciben órdenes. Es más, cada uno de todos los mandatarios que gobiernan a las superpotencias, cada uno de ellos va a tener dentro de sí un demonio gobernante que son enviados por los arcontes. Se ha dicho de paso, y ojo, no lo digo yo, Miguel Laborato, lo dicen las programaciones predictivas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como también a su vez de algunos textos gnósticos de Nag Hammadi. No lo digo yo. Bien, porque se les mandó a estas entidades que tomaran esos cuerpos para regir sobre el sistema que impera en el mundo. Este mundo, al igual que otros mundos conocidos y no conocidos por el ser humano, existieron algunas religiones
orientales o algunas escuelas de filosofía oriental, como fueron los Vedas, los cuales enumeraron a través de sus textos sagrados, de sus libros sagrados, que creo que son 3, tienen una trilogía, uno creo que es el Bhagavad Gita y 2 más que no me acuerdo en este momento. Pero ellos hicieron mucha referencia no solamente a los vimanas, ovnis como los conocemos, sino también a la parte de una estructura de lo que es el sistema planetario, que precisamente abarca para este tipo de entidades. Esto está descrito en las tradiciones hindúes, ¿eh? Donde hay una aproximación mucho más cerca a todo lo que es parte del sistema arcóntico. Entonces, estas denominaciones que los hindúes le dan, que en realidad son como sistemas planetarios, se llaman lokas, lokas con K. Y los sistemas planetarios inferiores, ellos los denominan taras. Entonces, al referirse a planetas, también se hace referencia a moradas o regiones. Estas regiones están más allá de las murallas de hielo. Y yo me inclinaría a creer que estará a partir de la segunda, no de la primera, porque después del primer anillo de hielo tenemos 177, 178 continentes. Y después de ahí para del otro anillo para el otro lado no se sabe nada. Yo les puedo hablar de los estudios, de los análisis y de las investigaciones que personalmente realicé a través de las culturas de los Vedas y además a través de los textos de Nag Hammadi, que hay mucho escrito, hay mucho escrito. Y todo esto obviamente como sabremos, a través de todos los reseteos se han perdido mucha información valiosa, muchísima, pero por suerte están apareciendo vestigios en toda la Tierra de que hubieron civilizaciones y de que hubieron más de un reseteo. Están apareciendo por todos lados. Bien, estas regiones, como decíamos, tienen denominaciones que conforman todo un sistema. Parte del sistema, ellos lo describen como el Satya Loka, Tapa Loka, Yana Loka y Mahar Loka. Este tipo de sistema, que no es visible al ojo humano, es parte de lo que las entidades pueden utilizar para poder trasladarse con sus naves desde nuestro sistema al otro sistema. Lo que para nosotros, a nuestra imagen, vemos en los cielos cuando se ve una nave que desaparece, es porque está pasando al otro sistema. Yo estimo que en la rama de la ufología, cuando van a hacer avistamientos, han podido corroborar durante el día que pueden ver una nave y repentinamente ¡puf!, desapareció. Pero desapareció porque se desmaterializó. Sí, es posible, no digo que no, pero entendamos que hay pasajes que se utilizan para el otro lado, para el sistema que recién acabo de enumerar, porque es el traspaso de la 4D, de la tercera D, perdón, a la 4D, dentro de lo que es nuestro territorio, dentro de nuestra cúpula. Entendamos, fuera de la cúpula no hay nada. Por eso la quieren abrir y no pueden.
Avanzamos. Ya me pasé un poco. Bien. Eh, Deme un cachito. Entonces, habíamos entendido que el demiurgo, también llamado Yaldabaoth, también llamado Saklas y también llamado Samael, que significa Dios ciego, había creado un sistema de control con 7 poderes que representan no solamente el gobierno de la tierra, también representan parte de la estructura de un poder psíquico y social que lo que hace es programar al ser humano a través de ideologías, religiones, instituciones, emociones colectivas. Entonces, científicamente, estos sistemas de programación que lo único que logran es condicionar la conciencia o adormecerla, y que también a su vez, desde una perspectiva psicológica, son como virtudes pervertidas que se transforman en defectos por el ego, y que además, si lo vemos desde un aspecto biológico, podemos pensar que además son programas que están en las estructuras del ADN a través de los patrones neuronales, que lo que van a hacer es lograr qué cosa. Logran en cada individuo condicionar la percepción, el comportamiento y la conducta. Entonces, el demiurgo y el sistema arcóntico no es simplemente un dios falso, también es una fuerza universal y también es una fuerza interna que va a adoptar muchas formas para mantener dormido al ser de luz. Porque ellos pueden parecer carismáticos, poderosos, cambiantes, erráticos. Puede parecer que manifiestan la justicia, la belleza, la religión, incluso hasta la falsa iluminación, porque existe una falsa iluminación mental que proviene de la razón y es falsa. Pero hay una cosa que ellos no tienen. Es un fuego, es el fuego que imita la luz, que no tiene corazón. Y su luz es reflejo robado. Tenemos que entender y comprender bajo todos los aspectos que el despertar de cada individuo comienza cuando vemos a través de las máscaras, ¿eh? Cuando ya no nos fascinan las caras que cambian, sino que buscamos todo aquello que es eterno. Cuanto más rostros tenga el ego, más se va a alejar de su esencia. No es malo ser versátil, pero cuando el yo se convierte en una máscara tras otra, lo que va a hacer es perder todo contacto con la realidad y van a vivir en una falsa realidad, porque la iluminación, la metanoia,
¿Saben cuándo comienza? Cuando comenzamos a reconocer las múltiples máscaras, cuando comenzamos a reconocer las sombras que cada uno poseemos, ahí comienza el verdadero trabajo. Porque el demiurgo representa al ego camaleónico, al yo falso que se adapta, que finge, que manipula, que seduce. Es como los antiguos oradores de la antigua Grecia, que con buena retórica, como los sofistas, eran los sofistas, que con una buena retórica convencían. Y es lo que hoy es lo que hoy está pasando, es lo que hoy nos pasa. Con una buena retórica nos mienten en la cara y nos modifican las cosas, porque lo que antes era para nosotros inmoral, hoy se naturalizó. Y así se naturaliza todo, porque ese es el hijo de la perdición. Buscan naturalizar todo aquello que se opone a los designios del Creador. Lo están naturalizando. Y eso no es nada más que la manifestación del hijo de la perdición. Tiene muchas caras. Es el síndrome del ego múltiple. Personaje en el trabajo, otro en la familia, y así por todos lados. Vamos actuando. El mensaje en definitivas, mis amigos, para ir cerrando, es que tenemos que reconocer las 7 prisiones disfrazadas de virtud. Ese es el inicio del camino de liberación. Ese es el inicio, no es otro. Aquietar la mente y comenzar a ver nuestras propias sombras, nuestras propias máscaras, para que de esa manera podamos llegar al ser, que es lo que verdaderamente es importante. Es más, me han dicho por ahí que el ser humano tiene un propósito, sí, el ser humano tiene un propósito de vida humano, que es crecer, estudiar, ¿eh? Estudiar una profesión, tener una familia, comprarse el auto, plantar un árbol, tener hijos, escribir un libro. Sí, 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 sí. Ese es el propósito humano. Pero el mayor propósito que tenemos acá es identificar quiénes somos en esencia, es identificar el igual del cual provenimos, porque si no recordamos, estamos al horno, y al horno con papas. ¿Me explicó? Tenemos que recordar de dónde provenimos, tenemos que saber a conciencia que somos seres de luz, que nos hemos encarnado para vivir una experiencia humana y que mientras estemos acá debemos recordar, porque el ser no lo recuerda. Y con todos los bagajes que tenemos y con todo lo que enumeré, porque estamos rodeados por el costado, por arriba y por abajo, tenemos que recordar, porque esa es nuestra única ruta de escape. Le digo la verdad, tenía muchísima más información para darles, pero no me dieron los tiempos. Y yo estimo que una charla
de 1 hora 20, 1 hora 30 es mucho. Por lo general tienen que durar 45 minutos, porque ya después se desvía la atención. Así que hasta acá hemos llegado, gente. Gracias a todos por participar y estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. O es más, si desean hacer algún aporte, estamos prestos a escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que tantos conceptos, tanto que estamos pensando, ¿no es cierto? Como siempre nos dejas pensando después de cada una de tus masterclass. Me voy a permitir comenzar yo con la primera pregunta y luego les pido que vayan levantando la mano y con gusto les vamos a dar la palabra. Mi pregunta desde hace un rato y ahora en el final, en el cierre, lo volviste a repetir, este concepto. Debemos recordar quiénes somos, de dónde venimos para volver allí. ¿Cómo hacemos para recordar? ¿Qué nos sugerís para recordar quiénes somos y de dónde venimos para regresar así? Yo creo que todos los que estamos acá queremos en algún momento zafar de esta tercera dimensión. ¿Cuál es el camino? El camino es muy fácil. Es sentarnos, concientizarnos en la respiración, ser consciente cuando respiramos, porque respiramos mecanizadamente, al igual que como hacemos todas las cosas mecanizadamente, porque si estuviéramos lavando un vaso y fuéramos conscientes de cómo lo lavamos, tendríamos centrado todos los sentidos cognitivos en lo que estoy haciendo. Pero el ser humano, mientras está lavando un plato, está pensando lo que tiene que hacer mañana, que tengo que ir a pagar la cuenta del banco, uy, porque ayer el nene, o estamos en el pasado. Tenemos que centrar los sentidos en lo que estamos haciendo para prestar atención plena, para estar presentes. Ese estado de presencia lo traslado a mi momento de quietud, porque así como centré en el afuera, la atención, ahora voy a centrar la atención sobre mí. Primero sobre la respiración, porque la respiración controla el espíritu. Porque lo primero que hacemos al nacer, ¿qué es? Inhalamos. Y lo último, exhalamos. Se fue la vida. Tenemos que controlar la respiración consciente, profunda, retener y exhalar. Entonces, siendo conscientes, llega un momento que la respiración se comienza a ralentizar. En esa ralentización que se suscita en cada uno, provoca un adormecimiento de lo que es el cuerpo, pero soy consciente. Soy consciente y escucho todo lo de afuera como si estuviera debajo de una pileta de natación. Lo escucho lejos, pero estoy consciente. Este acto de quietud mental es el acto de aquietar la mente racional, porque la mente racional es la que maneja el tiempo cronológico, pasado, futuro, pasado, futuro. Si yo no me identifico con imágenes, si no me identifico con pensamientos, aquieto la mente. Ya está. Ese es el camino, porque va a llegar un momento que ya no solamente voy a observarme, después voy a comenzar a observar mis emociones. Y por último voy a observar las formas. Y ahí comienza todo un camino de redescubrimiento, porque uno comienza a ver todo desde otra perspectiva. Ahí cambio el paradigma, porque ya uno está viendo todo conscientemente desde el lado derecho.
Y ya ahí uno comienza a comprender que uno es parte de todo y todo es parte de uno. Yo les recomiendo que busquen un grande, para mí un grande, Jacobo Grinberg, con la meditación autoalusiva. Ese es el trabajo de quietud mental, en el cual un individuo se tiene que ir auto-observando. Ese es el camino, porque desde ese lugar perdemos el miedo. Y cuando perdemos el miedo, listo, ya estamos preparados para regresar a casa. Pero eso no es todo, porque a esto lo que quiero agregarle, como muchos de ustedes sabrán, yo en febrero de este año tuve un accidente cerebrovascular. Muchos de ustedes tuvieron presentes. Yo estuve en terapia intensiva durante 5 días. Un accidente cerebrovascular lleva no menos de un año de rehabilitación neurocognitiva, neuropsicológica. Yo no podía caminar, no podía hablar, no nada. Hoy, hace ya más de un mes, que ando en moto, que estoy charlando, que leo, que camino, manejo el auto, a veces. Acá estoy. ¿Y saben por qué estoy acá? Porque me dedico gran parte del día a realizar quietud mental. El trabajo de quietud mental no es solamente para que nos podamos ir a casa, también sirve para regenerar los neurotransmisores. Pequeño detalle, porque no olvidemos que un accidente isquémico o donde hay un derrame, se mueren partes de las neuronas. Es como un árbol. Todo ese sector se murió. Listo. ¿Qué hay que hacer? Hay que regenerar dendritas, neurotransmisores, programarlos o retroprogramarlos. Y para eso me dedico gran parte de mi tiempo en la quietud mental para poder regenerar eso. Hay otros pormenores que, bueno, de llegada a la oportunidad les voy a poder comentar, pero en base, esta es la base fundamental. Este es el camino, no hay otro. No hay otro. No tenemos que ir a ninguna institución religiosa, no, no. El oráculo de Delfos, la pitonisa, decía: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Después vinieron los coptos que dijeron: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. No están edificios de madera y piedra. Levanta una piedra y así estaré. Parte un madero y me encontrarás. Afuera no hay nada. Todo está acá adentro. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra a José Miguel. Adelante. José. Hola, profesor, nuevamente. Bueno, primero que todo, extraordinaria la masterclass, sin duda. Y aquí lo grafico en una frase. Me voló la cabeza. Así es que ahora va mi pregunta, porque son muchas preguntas, pero sabemos que tenemos el tiempo acotado. Así que voy con una solamente para darle tiempo también a mis demás compañeros que deben estar ansiosos por preguntar. Referente al reseteo. Yo tengo mis aprensiones referente a Tartaria. ¿Podrá ser eso una parte del reseteo o es un mito? No, ¿Qué no, me no. puede decir, profesor? No es un mito. Mira, yo no recuerdo muy bien, pero en el Antiguo Testamento, y puntualmente creo que en el libro de Daniel, decía algo así: en aquellos tiempos, por estos tiempos, el tiempo de hoy,
Muchas aguas correrán y dejarán ver antiguas construcciones. Muchas tierras se abrirán y aparecerán nuevas civilizaciones. No es un detalle menor, porque del otro lado de la muralla de hielo se está descongelando y se están viendo pirámides como la de Anunnaki, por ejemplo, que hoy está totalmente custodiada por 53 países, con Rusia a la cabeza, se ha dicho de paso. No es una pirámide, son tres, pero la más importante es la de Anunnaki. Ahora, de la misma manera como aparecen estas pirámides, a lo largo de todos los continentes que conocemos, han ido apareciendo muchas civilizaciones y muchos edificios de civilizaciones anteriores. Entonces, no se puede decir de que no hubo un reseteo. Sí, reseteo hubo y no hubo uno, hubieron muchos. Pero el último reseteo, yo estimo, estoy totalmente seguro, lo estoy investigando, es un poco prematuro decir lo que voy a decir. Fue entre 1776 o 77, perdón, y 1850. Ahí hay un periodo de tiempo que no se sabe nada. Pero fíjense en un detalle. Eliphas Levi, Petrona Blavatsky, Annie Besant, Rudolf Steiner, Max Heindel, Papus, Leadbetter, pero solamente para nombrar algunos. Todos comenzaron a escribir en esos periodos de tiempo. Todos comenzaron a escribir, dejando un montón de ideogramas, de pictografías y de dibujos que para el común de la gente eran incomprensibles. Sin embargo, ahí se dejaron la mayor cantidad de vestigios hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando los empezaron a perseguir, pero no solamente en Alemania, sino en muchos países de Europa. No sin distinción, no importara que fueran masones, rosacruces, de la Golden Dawn, de la Otto, del templarismo, dejaron montones de vestigios que ellos no lo supieron ver. Y todos esos vestigios hoy se están dando a la luz, porque la madre naturaleza se está haciendo cargo, poniendo en evidencia lo que una vez hubo. Un caso, Tartaria y otras tanto de civilizaciones que hubieron. Todas se están poniendo de manifiesto en muchos países del mundo, en muchos países. Así que, mi querido amigo José, ¿dónde está? Ahí está, discúlpame. Estimo que hubo mucho más que un reseteo, pero hay un periodo de tiempo que es entre 1776 y 77 con la revolución industrial, que es donde nace el nuevo orden, hasta 1850. Ahí hay un periodo de tiempo que algo pasó ahí, algo pasó, y pasó en muchos países de Europa, incluyendo parte de Estados Unidos, inclusive. Bueno, No sé si más o menos te queda claro, José. Perfecto. Gracias, profesor, por su tiempo. No, Gracias. por favor, faltaba más. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, haría una yo. Si los...
compañeros no tienen. Yo quería preguntarte lo siguiente, Miguel. De acuerdo a lo que entendí que expresaste, el demiurgo delega su poder o lo ramifica en dos. Por un lado los arcontes y por otro lado lo que dijiste como entidades parasitarias Menores. menores. Dentro de esas entidades parasitarias menores estaban los ET, ¿no? Y en su esencia, desde el demiurgo para abajo, es una fuerza negativa. Entonces, yo puedo presuponer que los supuestos contactos con extraterrestres o entidades, digamos, intradimensionales positivos sería una especie de ilusión para mantenernos dentro de este domo y evitar hacer el trabajo interno y salir del proceso reencarnatorio. Sí, totalmente. Ok, Sí, tal cual lo decís. ok, Es más, en el periodo de la New Age se comenzaron a vestir como maestros ascendidos. Entonces por ahí aparecía Saint Germain, por otro lado aparecía Crión, por otro lado aparecía este, eh, otros maestros, porque había muchísimos maestros ascendidos. Bueno, parte de esto, de eso, es una manipulación. Lakshmi, por ejemplo, es una manipulación que ellos llevan a cabo a través de los maestros ascendidos o cualquier otro tipo de entidad, como por ejemplo había uno que se llamaba Ar eh, serán. Astar Sheran, que era el arcángel Miguel. Claro, ¿Cuál es la capacidad que un individuo tiene para discernir lo que proviene de la energía creadora o lo que proviene de un arconte? ¿Cómo podemos discernirlo? Esa es una pregunta. ¿Cómo un individuo puede discernir a un ser arcóntico o un demonio que viene vestido como ángel de luz? claro. Porque yo oportunamente, me acuerdo, fue en Capilla del Monte, por allá por el año 85, 86, que se hacían contactos programados con Ángela Colianes. Me acuerdo, estábamos esperando la señal que tenían que dar los maestros. Y en un momento dado, una señora dice, la señal fue dada. Oh, entonces dice, ¿y dónde está la señal? Porque no veo nada. Miren, vayan a la habitación. Claro, mucha de la gente que había ido con sus hijos. Y los chicos estaban todos durmiendo. Y cuando dijeron la señal fue dada, fuimos a mirar y estaban los chicos levitando a 40, 50 centímetros de la cama. Y a mí eso me heló la sangre. A mí me heló la sangre haber visto más de 8 chicos que levitaban a 40 centímetros de la cama. ¿Eso viene de la energía creadora? ¿Eso viene del pleroma? No, eso no viene de ahí. Eso viene de otro lado. A mí ahí me cayeron muchas fichas y ahí comprendí muchas cosas. Por eso después me salí. Obviamente que todos tenemos que realizar un camino para los que buscan la verdad y cada uno va a vivir de acuerdo al grado de conciencia que tenga. No podemos darle a un chico de jardín infante materias de la universidad, porque no va a entender nada. Nos van a dar la luz de acuerdo a cómo esté en sintonía mi propia luz, porque si no, no entiendo, no voy a comprender. Entonces, en función de eso, cada uno de nosotros vamos transitando un camino que en forma permanente y vamos evolucionando, no solamente humanamente, sino también espiritualmente. Así al menos lo veo yo, ¿no? Muchas gracias, Nadie que profesor. ver. Y le damos la palabra a Nazareno. Adelante, Nazareno.
NASA, Está cerrado, está muteado. A ver. No se ahí puede. está NASA, del otro lado, ahí está. A ver. No. O escribilo por chat. Escribí la pregunta por chat. Ahí está. Está bien, dale. Mientras tanto, mientras Nazareno escribe su pregunta, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, reflexión? Ya estamos en los minutos finales, agradeciendo muchísimo al profesor. Se ha extendido hoy en brindarnos todo este conocimiento, pero realmente apasionante el tema de hoy, ¿no? Tantas preguntas, como decía José Miguel recién, que quedan resonando. Elegimos una de tantas preguntas que seguramente tendrán. Pero no se pierdan la oportunidad, esta clase de temas no es habitual que se brinden en las distintas masterclass. Así que valoramos muchísimo todo el conocimiento del profesor. A ver si ahora sí se puede leer. A ver, o está. A ver, Nazareno. No se puede por. Bueno, mientras Nazareno está arreglando los temas técnicos, Miguel Ángel, seguramente esta saga continuará, ¿no? ¿Tendrás en algún otro momento la posibilidad de darnos otro espacio? Más o menos como Harry Potter. Buenísimo, buenísimo. Pero tenemos mucha tela por cortar, sí, sí, Bueno, bueno. sí. Entonces, Lo ahí que vamos pasa es a que es improvisar. tanta la información que en gran medida está toda, es como un efecto dominó, está toda interconectada, Claro. toda. Y yo por allá agarré una ramita y me fui para allá y me traigo a mí mismo porque si no, me voy por la rama, ¿no? Obviamente. Bueno, María Este, Mercedes quiere hacer una pregunta. Ya estamos en el final, chicos. Adelante, María Mercedes. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. Bueno, en principio quiero agradecer al profesor esta masterclass porque realmente amplió bastante eh, lo que yo pensaba de este tema. Y más que ampliar, como dijo José, me explotó un poco la cabeza. Pero bueno, como es Mercubal, estudiante de Cábala, debo decir que mm, tiene mucha eh, existencia el tema del arcóntico con el dios de la Merkabah. Digamos que eh, el principio, el dios, digamos, de los cabalistas es el Ein Sof, que no es una persona, no es nada, sino que son energías que se transmutan. Y a mí me quedó muy más que claro que el profesor explicó dentro de lo que es la espiritualidad lo que verdaderamente tenemos que hacer en algún momento, sino despojarnos de esa rueda del samsara y tratar de, digamos, tener conciencia de lo que pasa. Y una de las preguntas que me gustaría saber, si aparte del domo, hay muchos que están hablando del tema de la tierra plana, si hay algún indicio a través de las barreras de hielo, de que, como ya lo dijo, que hay otros continentes, tiene que ver también con el tema de la tierra plana. Y si el domo abarca esa tierra plana o abarcaría también el resto de los continentes. Eso me gustaría tener alguna idea. bien, linda pregunta. Muchas gracias. Eh, la tierra recta, para que no nos censuren, la tierra recta tiene un domo que está y que cierra en el primer
anillo de hielo. Este primer anillo de hielo es la materialización del Ouroboros, que simbólicamente a través de la Rosacruz se conoce el Ouróboro o Ouroboros, que es la víbora que se come la cola a sí misma. Es el ciclo de regeneraciones de la encarnación de los seres humanos. Entonces, encarnamos, desencarnamos, volvemos a encarnar y donde venimos acá y estamos encerrados en el Ouroboros, ciclo regenerativo. Ahí cierra una cúpula, pero de más allá hay más cúpulas, porque cada reinado se podía definir, cada tierra o cada continente tiene un domo que se va a ajustar a las leyes que rigen ese lugar. Este lugar rige la 3D. Lo que está en 3D tiene un sistema que es el Kenoma, pero que está cerrado en una cúpula. No hay salida para arriba. Si vamos para allá, va a llegar un momento que llegamos a las murallas, sí. Pero hay un detalle que no es un detalle menor. Desde Argentina es el único lugar de todo el planeta que tiene dos entradas. Hay otras entradas que están frente a África, al continente africano, otras que están para el otro lado, para el lado de Groenlandia. Hay otras entradas, sí, pero la entrada, las mejores, las que de menos peligro, son las que están al sur de Argentina. Cuando uno traspasa, va a encontrar otros continentes, cada continente con otros domos, porque llega un momento que la densidad de la materia se va sutilizando para pasar a un estado de N+1, 4D. Esa es la cuarta dimensión, N+1, estado de cuarto nivel de materia, cuarta dimensión, ahí donde están los arcontes. Pero cada lugar tiene una cúpula para que pueda conformar dentro de esa cúpula un estado de clima como el que tenemos acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero sí, hay más cúpulas, claro que sí. Bueno, para pensar toda esta información, ¿no es cierto que por ahí desestabiliza lo que uno conoce o lo que uno ha estudiado hasta ahora? Y la academia tiene también este objetivo, ¿no? De ir movilizando también esas estructuras para pensar, al menos como una hipótesis de trabajo para los más dogmáticos, ¿no? Esta otra posibilidad, ¿no? De la cual se habla mucho en los últimos años. Para ir cerrando, la última pregunta que al final pudo Nazareno habilitar el micrófono. Así que adelante, Nazareno. Bueno, ¿Quedó ahí otra me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, Nasa, sí. Perfecto, muchas gracias. Estuve renegando con el tema de configuración, no me activaba el micrófono, no estaba la activación. Bueno, en principio y en primer lugar, gracias Miguel, gracias la Academia por dar este espacio sumamente valioso, sumamente nutritivo y rico. Y agradecerlo desde un lugar de profundidad porque, bueno, Miguel es mi primo y hasta donde sé y en la cercanía que me concierne para con él, más allá de esto, se sabe que cuando uno está despertando conciencia y ayudando a despertar conciencia, hay fuerzas antagónicas de la oscuridad que vienen a dejar y a oponerse ante este tipo de cosas, y yo lo sé por mi primo, algunas cosas las dijo, algunas cosas por lo humilde y lo sensato y honesto y buena persona que es, no las dice por un tema de resguardo, pero yo las sé y desde ese lugar
es que quiero agradecer, porque hay consecuencias con esto. O sea, uno por ahí no valoriza o dice, bueno, es una simple masterclass y no sabe que después hay consecuencias para quien también está brindando estas posibilidades. Por eso, y desde ahí es mi agradecimiento. Y a modo de contribución, apoyando con hechos concretos y documentados, quiero acercarles, para que investiguen si es que quieren, un video de un señor que se llama Phil Schneider, del año 1996, que estuvo dando conferencias, les adelanto, es un geólogo militar estadounidense que trabajaba cavando en puentes subterráneos, bases militares, que decía 10 kilómetros aproximadamente bajo la tierra, hasta que se dio cuenta que él hacía un bien, hasta que le empezaron a pasar cosas. ¿No? En esas cosas él describe en una de las tantas conferencias que después por esto lo mataron, él venía denunciando que le pasaban cosas, por eso digo y agradezco este tipo de cosas, porque hay consecuencias, hay secuelas que pueden ser del campo material y del no material, donde este señor dio su vida para dejar ese mensaje. Y hay unas conferencias que están públicas, son poquitas, pero quien las busca las encuentra, donde él describe que estuvo batallando justamente con estos reyes del mundo que lideran marcianos, grises altos creo que le llama, correlacionando todo lo que Miguel, en parte, ¿no? No todo lo que dice Miguel, pero en parte grandes cosas que él las vivió. Y ahí tenemos, digamos, para los que quieren reunir registros de esto, bases sólidas para fundamentar parte de lo que Miguel está diciendo. Después la otra parte, bueno, queda también en la experiencia de cada uno. Desde mi lugar, agradecer profundamente. Gracias Miguel y gracias la Academia. Gracias, Nasa. Gracias, Gracias a vos, Fernando. hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Había otra mano levantada, Pero se fue, Carlos. se salió. Sí, salió. Bueno, lamentablemente, porque ya estamos cerrando. Sí, Philip Schneider, lo hemos estudiado en nuestra academia. Muchas gracias, Nazareno, pero está bueno, vamos a volver a colocar algún video con toda esta explicación del mundo subterráneo. Eso ocurría en la base Dulce, en Estados Unidos, donde es espeluznante toda la experimentación que se hace en esos lugares. Y que coincide también con la vivencia que tuvo en el otro extremo del mundo, en Sudáfrica, Credo Mutua, un chamán zulú, donde cuenta la experiencia con estos mismos personajes que contó Philip Schneider. Así que gracias por traerlo, Nazareno, y bueno, gracias a todos por estar presentes con mucha atención. Bueno, para nosotros un honor, una alegría, como siempre, adherimos a las palabras de tu primo Miguel, porque realmente es mucha generosidad, mucha humildad, te lo hemos dicho por privado y ya sabes el cariño que te tenemos, recuperándote todavía de alguna que otra nana allí, pero bien, te vemos espléndido y te queremos aquí en Capilla del Monte cuando puedas venir con tu dama de dos ruedas, que vengan por aquí con la moto para poder darte un fuerte abrazo. Los invitamos a todos a que continúen conectados con nosotros en las redes y demás para saber de próximas masterclass. Miguel seguramente va a venir con la tercera, cuarta, quinta parte porque hay tanto para compartir y para aprender de él. Te dejo las últimas palabras. Bueno, despedite si querés, Fer, y le dejamos a Miguel el final. Bueno, obviamente adhiero totalmente a lo que dice Claudia, agradezco el entusiasmo que le ponen en cada encuentro que tenemos porque se ve que hay intención y yo lo digo desde otra disciplina que desarrollo. Miguel lo que está haciendo es generar semillitas que van a ir que se van a ir sembrando en distintos lugares, en México, en Buenos Aires, en distintos lugares y que van a dar sus frutos. Capaz que nosotros no lo vemos, pero esta información se va propagando y en algún momento la primavera va a dominar a toda la Tierra. Claro que sí, aparte vamos a subir esta masterclass con tu autorización, Miguel, a nuestro canal de YouTube, donde hacemos las entrevistas y demás para difundir este material, los que no pudieron estar presentes hoy. Palabras finales, te escuchamos, Miguel, con el corazón abierto y gracias. Gracias, mira, bueno, en principio agradecerles a ustedes, Claudia y Fer, por el lugar.
Gracias a todos los presentes. Nada más que eso. Lo único que no debemos tener es miedo. No tengan miedo. Realicen trabajos de quietud mental. Es muy necesario el ruido que tenemos acá, apaciguarlo. Afuera, sí, también, pero más el ruido de acá. Este ruido hay que calmarlo, aquietarlo, conectarnos con nosotros para estar bien con nosotros mismos. Así que eso, no tengan miedo. Gracias a todos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muy buenas noches a todos. Buen fin de semana y lo mejor para sus vidas. Hasta la Gracias. próxima, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.